Tercer bloque de Tiempos Rural, ya está con nosotros el doctor Martín de los Ríos, presidente de Federsal. Doctor de los Ríos, gracias por visitarnos ya por segunda vez en nuestro programa. Por favor, ¿no? Gracias por invitarme, y 2 veces. Viste, ya el número 19 del programa. Eso. 19. Venimos aguantando hasta ahora. Eso es demasiado bueno o demasiado malo, ¿no? Me quedo con que es demasiado bueno. Y bueno, es la perseverancia. Es demasiado perseverancia. Bueno. Es lo que nos contagia el campo, ¿no? Porque el campo es perseverante ahí los muchachos. Sí señor. Patriotas. Exactamente, patriota. La verdad que se hace patria en el campo, ¿no? Para muchas cosas, ¿eh? Bueno, doctor, hace muy poco tiempo tuvimos un cacerolazo y un poco nos retrotrajo eso a tiempos vividos ya en nuestro país, donde tenía un especial protagonismo el campo. Sin embargo, en esta ocasión no vimos que esté masivamente el campo en esta situación, a pesar de que cuando uno analiza cada uno de los sistemas productivos del país, vemos que cada uno está peor que el otro, ¿no? ¿Qué diagnóstico hacen ustedes de la situación? Bueno, evidentemente hay un gran porcentaje de la sociedad insatisfecha y preocupada por su realidad cotidiana, ¿no? Me parece que en aquel momento el campo sirvió como hasta reservorio moral de toda una sociedad que se sentía traicionada por un montón de cosas que estaban pasando. Bueno, ahora no es el campo, no es la política, no son los medios, no es la oposición, no es nadie, es simplemente la gente disconforme con un relato oficial demasiado o cada día más alejado de su realidad, que usa un mecanismo que la democracia tiene entre sus virtudes, que es la protesta, ¿no? La movilización. El diagnóstico que hacemos es el mismo como sector, es el mismo que cualquier otro sector, de aflicción por lo que pasa, y sobre todo en el caso nuestro, que hemos estado enfrentados con el gobierno en una batalla sin sentido, la aflicción mayor que compartimos y que hoy otros sectores de la sociedad están empezando también a tener, es este divisionismo permanente, ¿no? Se está dividiendo la sociedad argentina de una forma, me parece hasta aquí peligrosa, porque los comentarios de un lado y del otro, post-movilización, las formas de interpretar de un lado y del otro la movilización, los hechos y discursos y relatos de altísimas autoridades nacionales para analizar la movilización, esta vuelta permanentemente al pasado. La historia argentina tiene una particularidad en las historias inclusive de Latinoamérica. El pasado nos divide. Nosotros los argentinos, en la medida que miramos para atrás, vamos a encontrar siempre estímulos para dividirnos, ¿no? Desde unitarios federales, peronistas, antiperonistas. Entonces, ese permanente volver al pasado creo que es el peor déficit de este gobierno, que está realmente dividiendo a los argentinos, ¿no? Hoy escuchaba un diputado, creo acá en Salta, que ha leído en plena sesión también un poema dirigido a los antikirchneristas, un poema sumamente agresivo, y de parte de los antikirchneristas hubo también muchas manifestaciones de falta de respeto a la persona, más allá de manifestar su disconformidad con las medidas que se toman. Qué decir del jefe de gabinete, de varios otros relatores y analizadores de lo que pasó, ¿no? Me parece que eso es lo más grave, porque de ahí diferencias de política, de criterio, pueden y van a existir siempre, pero esta división tan tajante, donde ya se habla hasta de odio de un lado y del otro, a mí me parece que eso es realmente grave, junto a una justicia que creo que es el panel de fondo que también está faltando, ¿no? En el primer programa yo te había hecho una pregunta sobre cómo si la función es un poco, creo que pasaba por ahí, de Federsal, si representaba o no directamente a los productores, porque desde aquel momento y ahora creo que se me dan mayor cantidad de argumentos todavía. Una de las grandes falencias en nuestro país es la falta de representatividad, la falta de dirigencia. En el oficialismo estamos viendo que no sé si son dirigentes o si son líderes o si directamente
como dijo ella, ténganme miedo, ¿sí? Y ahí van todos encolumnados. ¿Y la oposición? ¿Vamos a seguir buscando antinomios? Me parece que en la palabra líderes está la mamá al borrego, ¿no? Creo que hay un déficit de liderazgo enorme y que hay muchos potenciales líderes que no encuentran el caldo de cultivo para surgir, porque la política, que es la ciencia de la participación para llegar a los cargos de poder, en Argentina se ha hecho tristemente demasiado hermética, ¿no? Si uno analiza y mira la política de posdemocracia, el 80% o el 70% de los actores son los mismos, y el que no está directamente está en forma indirecta, con una estructura, con un peso, con un poder que restringen la entrada, ¿no? Aquello de militando se llega, realmente no es así. La política argentina, siendo apadrinado se llega, pero ni siquiera militando. Entonces es muy difícil que surjan de estos hermetismos líderes nuevos con lo que hoy creo que le hace falta a la renovación política argentina. Me parece que allí hay un déficit enorme y una culpa enorme de la propia clase política, ¿no? Que no deja espacio. Si uno siempre desde afuera mira y dice, ¿qué habrá ahí? Que el que llega no se quiere ir más, que el que está no quiere salir y dejan la vida por permanecer, porque cambian las leyes para permanecer. Porque ningún político, usted, dígame alguno que resista un archivo, ¿no? Van de los principios más heterodoxos a los de la otra orilla, pero realmente es el arte de lo posible, como decían los filósofos. Pero me parece que son los responsables en gran medida de la falta de liderazgo que hoy hace que este gran núcleo social que estuvo el jueves en las calles de la patria no encuentre confianza o respuesta o representación, ¿no? Porque no la encuentra. Y no es culpa solo de la oposición, pues se castiga a la oposición, que para mí me parece que tiene un papel espantoso en Argentina, no hace otra cosa que bailar el tango que ponga el oficialismo, pues la oposición hace eso, ¿no? No tiene música propia. Pero no son solo los responsables de la falta de dirigencia o la falta de liderazgo. Me parece que toda la clase política tiene mucho que ver, y creo yo que deberían hacer un mea culpa, deberían tener un generoso gesto patriótico de dejar ese espacio que evidentemente hoy es un espacio que los condena con el fracaso, porque me parece que si alguien ha fracasado en Argentina es la clase política, porque ninguna pudo reducir la pobreza en un país rico, ninguna pudo hermanarnos a todos en un país sin conflictos raciales, sin conflictos de fanatismos difíciles de superar. O sea, tenemos problemas increíbles que realmente al cabo de los años nadie lo ha podido solucionar. Entonces tienen que hacer mea culpa, tienen que sentir el fracaso en los hombros y dar paso a otras generaciones con una visión distinta del mundo, un mundo que ha cambiado, y creo que es la única forma que puedan surgir liderazgos genuinos y honestos. Ahora, Martín, a mí me parece que una de las grandes moralejas que ha dejado el conflicto del año 2008 fue la idea de que los productores agropecuarios tenían que participar en los distintos estamentos de poder, ya sea consejos deliberantes, legislatura, Congreso de la Nación, cargos ejecutivos, participar, ser más activos dentro de la política general. Eso obviamente que se ha ido cumpliendo más o menos en algunas elecciones, y hoy ya hay algunos legisladores que hasta tienen que renovar el mandato, ya han cumplido 4 años. ¿Se puede hacer balances o un balance general de si eso ha sido positivo o no para el campo, la participación de esta gente en estos estamentos de poder, por ejemplo, los agrodiputados y demás? Sí, lamentablemente, balance respecto a la participación se hace siempre favorablemente, porque desde luego que no estar y de repente haber estado o poder seguir estando va a ser importante, es importante desde lo democrático. Ahora, lamentablemente Argentina tiene un esquema de gobierno demasiado ejecutivista, ¿no? Nosotros todavía asistimos a una democracia sui generis, la república no termina de conformarse, y nosotros como sector agropecuario realmente no hemos podido
llegar desde nuestra corta participación política, porque realmente el campo se abrió o empezó a intrometerse en la política, en las cuestiones de Estado a partir del conflicto. El productor agropecuario es una casta muy especial de gente tranquera adentro, que le hagan lo que le hagan, sigue apostando, sigue produciendo hasta que se funde completamente o logra progresar. Es un personaje muy particular. La participación ha sido importante y se la valora como positiva. Ahora, insisto, no podemos hacer análisis de resultados porque en este sistema ejecutivista que nos domina hay que estar en los cargos ejecutivos para poder cambiar la realidad, ¿no? Los agrodiputados han tenido, yo digo, un digno peregrinar por los pasillos del Congreso y han intentado cada uno desde su lugar, porque no piensa lo mismo un Ulises Forte que un Ricardo Burjay, eso está claro, pero han intentado cambiar las formas siquiera y no han podido, porque desde luego que son un grano de arena en el mar. Y los vericuetos políticos en muchos casos lo han atropellado hasta que han podido aprender a moverse en ese cuadrilátero. De manera que la participación es sumamente positiva, los resultados no, pero insisto, por estas dos cuestiones. Primero, porque hay un derecho de piso, en este caso legislativo, que hay que pagar, y hoy creo que lo hemos pagado. Me parece que los que vendrán, si logran permanecer o venir otros de nuestro sector, van a tener ya una cintura diferente, y porque a cargo de ejecutivo nunca hemos podido llegar, ¿no? El campo argentino, con la importancia que tiene para la patria, la importancia económica que representa y lo que sostiene a la Argentina toda, sin ser egoísta por el sector que represento, pero nunca ha ocupado cargo de decisión, nunca. Salvo algún intendente en algún lugar pero del país, en algún pueblo chico, por la comunidad de vecinos y demás, y que han tenido en esos casos menores gestiones siempre exitosas. Pero dígame usted, un gobernador que haya puesto el campo en alguna provincia, o un presidente que históricamente haya sido el resultado del campo argentino, aquella década infame, dirán que la sociedad rural ponía, no es cierto. No es cierto que la sociedad rural argentina puso alguna vez algún presidente, y eso cualquier historiador lo va a confirmar. De manera que tenemos que llegar a participar o a poder participar como sector tan importante, como lo hacen los sindicatos, como lo hacen los comerciantes, como lo hacen los distintos otros sectores tan importantes como el nuestro de la economía, en los cargos de decisión. Hacemos ahora la última pausa comercial en Tiempo Rural y luego seguimos con más programas.